Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a explicar unos ejercicios de fuerza eléctrica y campo eléctrico. Mi nombre es Sara Ceballos y pertenezco al grupo 18. Y mi nombre es Keira Rodríguez y pertenezco al grupo 16. El ejercicio que vamos a explicar hace parte del taller número 1 del primer seguimiento. El que nosotros elegimos es el número 15 y en este ejercicio se puede observar esta gráfica, donde si la analizamos, lo primero que podemos ver es que tiene dos esferas. La primera es una esfera que tiene una carga positiva y esta se encuentra suspendida de un resorte que tiene una constante de 10 a la menos 3 newton por metro. Este está bajo la fuerza de gravedad. Y la segunda esfera se encuentra con una carga negativa de 4 nanocoulomb. Estas tienen de diferencia 4 centímetros. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio? Este nos está pidiendo que hallemos la deformación que experimenta la longitud del resorte. O sea, ¿cuál es la deformación que experimenta este resorte cuando estira los 4 centímetros? Lo primero que nosotros tenemos que hacer luego de analizar la gráfica es sacar la fuerza de gravedad. Y esta la podemos hallar porque tenemos todos los datos suministrados por el ejercicio. La fórmula para hallar la fuerza de gravedad es la fuerza de gravedad es igual a la masa por la gravedad. Entonces tenemos la masa y también tenemos la gravedad. Entonces la fuerza de gravedad es igual a 2 por 10 a la menos 6 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado. Nosotros metemos esto en la calculadora y nos da un valor de 2 por 10 a la menos 5. Y este es nuestro primer dato, nuestra fuerza de gravedad. Entonces, lo agregamos a los datos que ya tenemos. Luego de obtener la fuerza gravitacional, procedemos a calcular la fuerza eléctrica. Como sabemos, la fórmula de fuerza eléctrica es igual a la constante por la carga A por la carga B, todo esto sobre la distancia al cuadrado. Entonces, estos datos nosotros los tenemos en el ejercicio. Tenemos la carga 1, la carga 2 y también tenemos la distancia. Pero estos datos así no nos sirven, entonces tenemos que convertirlos. Entonces, la carga 1 está en 5 nanocoulomb, hay que convertirlo. Entonces queda en 5 por 10 a la menos 9. La carga 2 queda en menos 4 por 10 a la menos 9. Y pues la distancia está dada en centímetros, entonces 4 centímetros nos quedaría en 0.04 metros. Cuando ya tenemos estos datos convertidos, sí podemos proseguir a reemplazarlos en la fórmula. Entonces nos queda que la fuerza eléctrica es igual a la constante, por la constante nosotros lo sabemos, que es 9 por 10 a la 9. Esto multiplicado por la carga 1, que la carga 1 es 5 por 10 a la menos 9, multiplicado por la carga 2, que es menos 4 por 10 a la menos 9. Todo esto sobre la distancia al cuadrado. La distancia es 0.4 metros. Entonces procedemos a calcularlos.
Todo esto nos da como resultado 1.125 por 10 a la menos 4 newton. Y este es nuestro valor de fuerza eléctrica. Bueno, ya llegamos al valor de la fuerza eléctrica, pero lo que nos está pidiendo el ejercicio es que hallemos la deformación que está experimentando el resorte cuando se estira esos 4 centímetros. Entonces vamos a utilizar la ley de Hooke. Esta ley pues nos dice que la fuerza resultante va a ser igual a la constante del resorte por la deformación de este mismo. Pero también sabemos que la fuerza resultante es igual a la fuerza eléctrica más la fuerza de gravedad. Entonces podemos decir que la fuerza resultante, que sería la constante por la deformación, es igual a la fuerza de gravedad más la fuerza eléctrica. Entonces, nosotros tenemos la constante del resorte que nos la dieron en el ejercicio y queremos hallar cuál es la deformación que está experimentando ese resorte. Entonces vamos a ir reemplazando los valores que ya tenemos. Tenemos la constante, que es 10 a la menos 3, y la fuerza de gravedad, que es 2 por 10 a la menos 5 newton, y también tenemos la fuerza eléctrica, que es 1.125 por 10 a la menos 4 newton. Entonces, ¿qué hacemos acá para poder dejar esto solo? Despejamos este 10 que está aquí multiplicando, vamos a pasarlo a dividir. Entonces quedaría que la deformación es igual a newton más 1.125 por 10 a la menos 4 newton. Todo esto sobre la constante, que es 10 a la menos 3 newton por metro. Entonces esto nos va a dar como resultado el valor de la deformación que está experimentando el resorte. Entonces esto nos da como resultado 0.1325 metros, porque todos los newtons se cancelan. Y en el ejercicio hay unas opciones de respuesta. Entonces, si nos dio una de ellas, pero está en centímetros, entonces tenemos que convertir. Y esto quedaría en 13,25 centímetros, que es la respuesta A. Que es la respuesta A. Gracias. A continuación, les voy a explicar un ejercicio sobre fuerza eléctrica en el que nos piden encontrar la fuerza resultante sobre la fuerza en la carga 3. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver en qué dirección van a salir estas fuerzas. Entonces tenemos que la fuerza que ejerce la carga 1 con respecto a la carga 3, que es la que nos están pidiendo, va a salir en esta dirección. Y esta tendrá como nombre fuerza que ejerce la carga 1 con respecto a la carga 3. Y la fuerza que ejerce la carga 2 con respecto a la carga 3 iría en esta dirección. Que de igual forma es la fuerza que ejerce la carga 2 con respecto a la carga 3. Bueno, aclarando esto ya podemos hallar las fuerzas. Sabemos que la fuerza eléctrica, su fórmula es la constante eléctrica por carga 1
por carga 2 sobre la distancia. En el ejercicio también nos dan las distancias que tiene cada carga. Bueno, reemplazando en esta fórmula, vamos a hallar primero la fuerza que ejerce la carga 1 con respecto a la carga 3. Entonces tenemos que F1, 3, es igual a la constante eléctrica, que sabemos que es 9 por 10 a la 9, por 10 a la 9, la carga 1, que es esta, aquí nos dicen que tiene un valor de 10 microcoulomb, pero la tenemos que pasar a coulomb, entonces esto sería 10 por 3 a la menos 6 coulomb. La carga 2 también, igual forma las tenemos que convertir, sería 27 por 10 a la menos 6 coulomb, y la carga 3 sería 18 por 10 a la menos 6 coulomb. Bueno, ya convertidas estas unidades, y las distancias tienen que estar en metros. Entonces, si la tenemos que, aquí tenemos que los valores A, B y C, las distancias, es de 5 centímetros, pasando a metros, tenemos que serían 0.05 metros. Bueno, ya aclarando esto, seguimos reemplazando en la fórmula. Carga 1 nos dicen que es 10 por 10 a la menos 6, entonces esto es newton por metro al cuadrado sobre coulomb. Por 10 a la menos 6 coulomb por la carga, aquí en la fórmula dice la carga 2, pero sería la carga 3 porque todas son con respecto a la carga 3. Entonces vamos a poder aclarar aquí. Entonces la carga 3 tiene un valor de 18 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto sobre la distancia, que ya sabemos que es de 0.05 metros elevado al cuadrado. Metiendo esto en la calculadora, obtenemos que este resultado nos da 9 por 10 a la 9. Vemos que la fuerza que ejerce la carga 1 con respecto a la carga 3 es de 648 newton. Luego vamos allá la fuerza que ejerce la carga 2 con respecto a la carga 3. Entonces tenemos la fuerza 2 con respecto a la carga 3. Es igual totalmente a lo mismo, solo que cambian los valores y ya no sería la carga 1 sino la carga 2. Entonces tenemos que 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb por el valor de la carga 2, que es 27 por 10 a la menos 7, 27 por 10 a la menos 6, perdón, por el valor de la carga 3, que es 18 por 10 a la menos 6. Todo esto sobre la misma distancia, que el ejercicio nos dijo que las tres tenían la misma distancia, que es de 0.05 metros elevado al cuadrado. Metiendo esto en la calculadora, nos da un valor de 1749.6 newton. Bueno, ahora vamos a hallar la dirección. Sabemos que es de 60 grados el ángulo, ya que al ser un triángulo equilátero, sus ángulos son iguales. Entonces, por ángulos internos ya sabemos eso. Bueno, entonces vamos a utilizar las razones trigonométricas, donde tenemos que seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que en este caso sería F1 en 3y sobre la hipotenusa, que sería F1 3. Despejando F en Y, la fuerza en Y, tenemos que esto es igual a multiplicación del seno del ángulo, que es 60,
por la hipotenusa, que es F1,3, que ya tenemos este valor, y es 648, perdón. Entonces, 648, metiendo esto en la calculadora, nos da un valor de seno de 60 por 648. Nos da 561.2. Pero como esta fuerza en Y va hacia abajo, sería negativa. Para hallar la fuerza en X podemos utilizar la razón del coseno. Entonces tenemos que el coseno del ángulo es igual a el cateto adyacente, que sería, pausa. Ya. Bueno, tenemos que el coseno es cateto adyacente, sería F1,3 en X sobre hipotenusa, que es F1,3. Despejando, tenemos que la fuerza 1 con respecto a 3 en X es igual al coseno del ángulo, que es 60, coseno de 60 por F1,3, que ya sabemos que es 648. Entonces la fuerza esta en X nos da un valor de 324 newton. Acá también se nos hizo falta la unidad. Bueno, ahora vamos a hallar la sumatoria de las fuerzas. Sabemos que la fórmula es raíz de las fuerzas en el eje X al cuadrado más las fuerzas en el eje Y al cuadrado. Entonces, tenemos que las fuerzas en X, ya tenemos esta, sería 324 más, acá tenemos 648. No, perdón, la de F2 en 3, que es esta, porque es en el eje X, entonces sería 1749.6. 1749.6 más la sumatoria de las fuerzas en Y, que solo tenemos esta que hallamos aquí, sería menos 500.2. Bueno, esto nos da como valor, metiéndolo en la calculadora, de pausa. Ya. Bueno, esto nos da como resultado, aquí hicieron falta elevado al cuadrado. Entonces, esto nos da como resultado aquí que raíz de la sumatoria de las fuerzas en X, que son 2073.6 newton, más igual 61. Teniendo la calculadora el resultado final, entonces la magnitud como resultado final es de 21.148 newton. Bueno, luego de hallar la magnitud, ahora sí vamos a hallar la dirección. Ahora, para hallar la dirección, como último paso, tenemos que tangentar a menos 1, la dirección es igual a tangentar a menos 1 de las sumatorias de las fuerzas en Y sobre la sumatoria de las fuerzas en X. Ya como tuvimos estas sumatorias de las fuerzas, procedemos a reemplazarlas. Entonces tenemos que tangentar a menos 1 de las sumatorias de fuerzas en Y, que sabemos que solo tenemos este valor, que es menos 561.2, sobre la sumatoria de las fuerzas en X, que nos dio aquí 2073.6, entonces 2073.6. Metemos esto en la calculadora para hallar la dirección, y esto nos da que, tangentar a menos 1,
Esto es igual a menos 15.14. Entonces ya aquí. Bueno, y ahora por último vamos a explicar este ejercicio, donde se pueden observar que hay dos barras y en medio de estas hay un campo eléctrico. ¿Qué nos piden en este ejercicio? Hallar cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico ubicado en el punto entre las dos barras. Bueno, para esto vamos a utilizar la fórmula campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por lambda por la longitud de la barra sobre A, que es la dirección del punto a la barra, entre paréntesis, A otra vez, más la longitud. Bueno, y también el total, ya que como tenemos dos barras, tenemos que hacer un total que sería del campo eléctrico de E1 menos campo eléctrico sería E2. Que en resumidas cuentas es de esta forma. Ahora vamos a hallar cuál es el campo eléctrico de la barra 1. Entonces vamos a utilizar esta misma forma. Entonces van a ser separadas y después se hace la respectiva resta. Es igual a la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9. Esto por lambda del campo 1, que serían 3. Y esto lo vamos a multiplicar por 1, que es la longitud de la barra, A, que es la distancia que hay desde la barra 1 hasta el punto, que sería 0,7. Y esto otra vez por 1, que es la distancia de la barra. 0,7. Bueno, metiendo esto en la calculadora, Nos da como resultado 2.27 por 10 a la 10. Y ahora vamos a hacer esto, pero ahora con respecto a la barra 2. Entonces tenemos por lambda sub 2, que en este caso es menos 4, sobre metros, multiplicado por 1, que también tiene la misma longitud, sobre A, que en este caso es la distancia del punto a la barra 2, que es 0.3, más otra vez la longitud. Metiendo esto en la calculadora nos da un resultado de menos 9.23 por 10 a la 10. Entonces, ahora para hallar el total, tenemos que es 1, que es 2.27 por 10 a la 10, menos, tenemos que este valor relativo, 9.23 por 10 a la 10. Obteniendo así que el total es igual a 1,15 por 10 a la 11. Entonces, este es nuestro resultado final. Gracias. Chao. Bueno, y una de estas está suspendida por un elástico. Resorte. Sí. ¿No ves video? Hola, buenas tardes. Hello, my name is Sharon Ceballos. I am student environment engineering in the university. Ya. ¿Qué estaba grabando? Ángulos internos, aquí el triángulo de las cargas era un triángulo equilátero, perdón, porque sabemos que los tres lados valían 5 centímetros, entonces sería su ángulo de 60 grados. Entonces por ángulo... Déjate, no empecé a grabar.